Pues vamos a empezar, hermanos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos con amor eterno, Señor. Gracias por ser bondadoso con nosotros. Porque nos amaste, Señor, sin merecerlo. Porque, Padre, está escrito que todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia delante de ti. Y nos amaste, a pesar de donde estábamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesaria la santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido.
valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Ante tu Señor, ante tu Señor. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a caminar como a ti te agrada que caminemos, Jesús. Háblanos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Ya se reactivó la computadora, hermanos? Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a abrir juntos el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Oseas en el capítulo número 5, por favor. Oseas capítulo 5. A partir del versículo número 1, por favor. Oseas capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Está hablándole Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dice lo siguiente. Sacerdotes, oíd y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad. ¿A quién va dirigido este mensaje, estas palabras? A los sacerdotes. Van dirigidos al pueblo de Israel, en lo general, y también a su rey, al rey de Israel. Escuchad, dice Dios, porque para vosotros es el juicio. Qué interesante manera de empezar unas palabras.
¿Para quién es el juicio que está a punto de decretar Dios? Para el pueblo de Dios, para los sacerdotes y para el rey de Israel. Dice, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Qué es lo que había pasado aquí? ¿Qué es lo que había sucedido en este momento? Israel había tomado la decisión de comenzar a creer en otros dioses, comenzar a desviar su mirada de Dios, comenzar a desviar su atención y su concentración de las cosas que Dios les pedía que hicieran. Entonces, aquí nos encontramos ante un pueblo que ya había empezado o que estaba comenzando a alejarse de Dios. Todavía no era un pueblo totalmente alejado, que no quisiera nada con Dios. Era un pueblo que estaba en vías de alejarse de Dios. Continúa diciendo la escritura. Ni piensan convertirse, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Qué estaba aconteciendo aquí? Aquí le llama espíritu de fornicación. Quiere decir que el pueblo de Dios estaba mezclándose, algo que no era adecuado, que no era correcto en aquella época. Dios no quería que su pueblo, y no quiere que su pueblo se mezcle en cuanto a su fe, que no haya mezclas de fe. Y en aquel entonces los judíos empezaban a casarse y a aceptar las creencias de las personas con las que contraían matrimonio. Entonces esta mezcla que se comenzó a dar fue desagradable ante los ojos de Dios. Fue algo que a Dios no le agradó. Y esto empezó por una tribu llamada Efraín. Y esta tribu llamada Efraín provocó con su ejemplo que todo Israel también se contaminara. Es decir, que el ejemplo de estas personas, de esta tribu de Israel, que era una de las 12 tribus, comenzó a provocar que otros judíos siguieran sus mismos pasos. Esto es bastante interesante porque nos confirma que un poco de levadura leuda toda la masa. No es una cuestión menor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí lo vemos. Efraín comenzó a traer mujeres para sí, comenzó a casarse con otras personas, comenzaron a mezclar sus ideales, comenzaron a mezclar las creencias, y el resultado de esa mezcla de creencias, de opiniones, de pensamientos, fue que se contaminó Efraín, y el mal ejemplo lo siguieron el resto de las tribus. Desde luego que esto fue desagradable a Dios. Si esto lo transportáramos a nuestros días, si esto que sucedió en aquel entonces lo transportáramos a nuestros días, sería como decir, al mal ejemplo que presentan ciertos líderes, al mal ejemplo que presentan ciertas autoridades o ciertos hermanos o hermanas que ya se supone que ya llevan bastante tiempo caminando con Dios, no han dejado de hacer lo malo. Continúan ofendiendo a Dios, continúan abrazando el pecado, continúan de una manera equivocada llevando las cosas. Lamentablemente esto provoca, y lo acabamos de ver, provoca que se contamine el resto de la gente. Cuando en una congregación o una iglesia, quienes están al frente o llevan más tiempo caminando, con aquellos cuyas vidas deberían de ser ya un ejemplo a seguir, resulta que están viviendo de una manera inadecuada, están yendo en contra de lo que está establecido en la Biblia, lo que va a provocar es que se contamine el resto de la gente, que la gente que vaya llegando a este lugar, que la gente que se vaya acercando a estos lugares, vean un ejemplo malo, un ejemplo que no es el que Dios propone, y entonces la gente se imagina cuando llega, bueno, pues ese es el estándar a seguir, esa es la forma en la que yo debo aspirar a llegar, pero de ninguna manera es lo que Dios quiere que se vive, hermanos. Es decir, normalmente en las
iglesias, cuando llegan las personas, llegan buscando de Dios, llegan buscando algo que les cambie su vida. ¿Y con qué creen que se encuentran? Con lo mismo. Con lo mismo de lo que venían huyendo. Con las mismas mecánicas, con los mismos pecados, con las mismas arbitrariedades, con las mismas costumbres, hábitos que el mundo propone o que la religión propone y que no ha cambiado ni ha beneficiado a nadie. Y entonces, cuando la gente llega y ve esta circunstancia, pues obviamente que se contamina. Dice, bueno, pues entonces no hay de otra. Aquí es y listo. Y no es así, hermanos. Dios es un Dios que busca que haya ejemplos de vida cristiana dentro de la congregación, dentro de las iglesias, empezando desde los que predican el Evangelio, desde los que pastorean el Evangelio, necesitan tener una vida recta, una vida digna de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, si el ejemplo, un mal ejemplo, se da en un lugar, se va a contaminar a los demás. No podemos decir de manera ligera, no pasa nada, pues ya él, es cosa de él. No, porque aquí vemos que no era cosa nada más de Efraín. Se contaminó, o sea, el ejemplo se siguió. No se puede decir, no pasa nada de manera demasiado liviana. No, pues ya es cosa de cada quien. Yo voy a poner mis ojos en Dios y el resto puede hacer lo que quiera. Sí, ponemos nuestra mirada en Dios, pero los malos ejemplos nos influyen. Hace algún tiempo acudí a un hospital que tenía un eslogan, una placa ahí en la sala de urgencias. Y en esta placa o en este eslogan que había ahí en esta sala de urgencias decía, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Muy interesante lo que decía. La palabra puede convencer a una persona, te pueden hacer creer que de verdad estás en un lugar muy especial, que estás en un lugar con personas muy especiales, en una iglesia muy especial, con pastores muy especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente, lo que en verdad va a arrastrar a la gente a una vida recta, es el ejemplo, no las palabras. Las palabras entran por un oído y se pueden ir por el otro. Pero lo que en verdad puede beneficiar la vida de las personas es que el ejemplo sea recto y verdadero. De tal manera, hermanos, que no podemos no podemos taparnos los oídos, no podemos taparnos los oídos ni los ojos cuando vemos malos ejemplos dentro de la congregación o dentro de una iglesia. No podemos decir, no pasa nada, es cuestión de ellos. No, mi hermano. Efraín fue un mal ejemplo y arrastró consigo a toda Israel, a todo el pueblo de Dios. Lo arrastró consigo tras sus malos ejemplos. ¿Por qué? Porque vieron a Efraín que se casaba con mujeres de otras nacionalidades, mezclaban sus creencias, mezclaban sus ídolos, mezclaban sus formas de pensar, y aparentemente no pasaba nada. Todo seguía como siempre. Efraín seguía ahí, las personas seguían ahí, aparentemente todo seguía igual. Y entonces decían, entonces sí podemos. Sí se puede hacer. Pues mira si los líderes hacen esto. Mira si el pastor hace aquello. Pues mira si el de la alabanza hace esto otro. Pues entonces sí podemos. Ya vimos que no pasa nada. Y además sigue ministrando y sigue ahí al frente y siguen en los cantos, etcétera. No pasa nada. La realidad es que el ejemplo sí se arrastra con un mal ejemplo hacia tomar decisiones equivocadas, hermanos. Desde luego que sí hay consecuencias. Dios no las otorga de inmediato por amor, pero no significa que esté contento. Es decir, el hecho de que veamos a personas, pastores que adulteran, malos ejemplos de los líderes de alabanza, de los que están al frente, etc. El hecho de que no veamos una consecuencia así rotunda y tajante sobre la vida de tales personas, no significa que Dios esté contento con ellos. No significa que Dios no vaya a hacer algo al respecto. Por supuesto que va a hacer. Está dando paciencia, está teniendo paciencia para ver si alguno oye su voz y decide poner a Cristo por encima de los malos ejemplos.
¿sí? Pero es importante comprender esto. El hecho de que sigan ahí los malos ejemplos no es sinónimo de que no está pasando nada. Sí está pasando. A Dios se le está acabando la paciencia para ejercer su juicio sobre esa congregación o esas personas. Continúa diciendo la escritura, no piensan en convertirse a su Dios. Y luego nos explica por qué no piensan convertirse a su Dios. Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Podemos ponerle cualquier pecado aquí, porque espíritu de vanagloria está en medio de ellos, porque espíritu de vanidad, de envanecimiento, porque hay entre ellos orgullo espiritual, porque hay entre ellos una jactancia, porque hay entre ellos adulterio, porque hay entre ellos una vida cómoda. O sea, podemos poner cualquier pecado. Aquí nos habla acerca de la fornicación porque era con las mujeres de los pueblos vecinos con los que Israel estaba cometiendo el pecado. Pero puede ser cualquiera, pon el pecado que quieras ahí. Vanidad, adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, pleitos, celos. Y aquí el detalle que Dios dice es, no piensan convertirse. O sea, ellos continuaban creyéndose pueblo de Dios y no se convertían de este pecado. No se convertían. Continúa diciendo la escritura. La soberbia de Israel, en el versículo 5, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Ok. Qué importante es comprender esto, hermanos. Porque muchas veces, no pocas, muchas veces, las personas no saben distinguir si en un lugar, en una congregación o en una iglesia, Dios está bendiciendo. Amados hermanos y amigos, Dios no está contento cuando hay pecado de por medio. Aquí lo acabamos de leer y es bien importante esto. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Es decir, Israel quería dar una apariencia, estaba mintiéndose a sí mismo, estaba queriendo dar la apariencia de que todo estaba bien, de que sí estaba habiendo cambios, de que sí estaba habiendo cosas que estaba corrigiendo. Y dice la soberbia, es decir, este pecado de soberbia, de sentirse que sí está haciendo cosas, que sí Dios está ahí porque los está bendiciendo, sí Dios está ahí porque hay cosas buenas que están sucediendo. Hay congregaciones que dicen, no, pues es que Dios está en medio de nosotros, voltea hacia atrás y mira cuántos somos. Voltea hacia atrás y mira cuántos están llegando. Voltea hacia atrás y mira cuántas personas tenemos aquí. Y entonces la gente cree en esta mentira. Pero la Biblia y Dios dicen, su soberbia les va a desmentir. Es decir, su propio orgullo va a provocar que su mentira salga. ¿Por qué? Lo continúa diciendo este mismo texto. Tropezarán en su pecado. Tropezarán en su pecado. Es decir, seguirán cayendo y cayendo en lo mismo. No habrá cambios de verdad. No hay genuinos cambios en su vida. Siguen cayendo, aunque ellos crean que están cambiando. Aquí vemos a un pueblo en cuyo ambiente había pecado. Pero este pueblo creía estar bien con Dios. Estas personas creían estar en paz con Dios. Y sin embargo, estaban pecando, estaban haciendo mezclas y ya se había contaminado todo Israel. No era cualquier cosa, ya se había contaminado todo Israel y estas personas seguían creyendo que estaban bien. Y entonces lo que la Biblia nos narra es que su propia soberbia, su propio orgullo, esta sensación de sentirse que aquí sí Dios nos está ayudando, Dios nos está bendiciendo, esta aparente soberbia, o mejor dicho, esta soberbia, va a provocar que vuelvan a caer en su pecado. Es decir, que caigan y que caigan y que caigan en las mismas cosas de las cuales se supone ya estaban en paz con Dios.
ahí tienes a una persona que no se quiere convertir. A estas personas se refiere Dios cuando dice, no piensan en convertirse. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. Es decir, creen que están bien, creen que no están tan mal como el otro, creen que pueden seguir así, no piensan convertirse, así son las cosas aquí. Mira, ven, a lo mejor dicen allá en Sudamérica, ven, acá estamos haciendo las cosas de esta manera y de esta manera están bien. No piensan convertirse de su pecado. No le hacen caso cuando algún hermano o alguna hermana se levanta y le dice al pastor, al ministro, a los diáconos, al presbiterio, les dice, las cosas están mal por esto, esto y esto. No se piensan convertir. Van a seguir las cosas como van. Llevan un camino hacia la perdición, hacia la destrucción, hacia la apostasía. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Qué interesante es esto, hermanos. O sea, no nada más se trata de que, pues aquí estoy y no pasa nada. Yo sí estoy siguiendo a Dios y yo me tapo los ojos. No. Aquí la Biblia nos advierte, Dios nos advierte que estar en un ambiente así como el que se presentó en aquel momento en Israel y que hoy se presenta en las iglesias, que hoy se presenta con malos ejemplos, este ambiente va a jalar a todos los que están ahí. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Aquí está escrito. Jala a todos los que están ahí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice la escritura, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Qué fuerte es esto, hermanos. El pueblo cree que Dios está con ellos y lo están buscando. Dice con sus ovejas y con sus vacas, es decir, haciendo sacrificios, tratando de hacer las cosas que hacen que Dios estuviese contento antes. Esto es bien interesante, hermanos. Este pueblo que estaba en un pecado y que ya se había contaminado, este pueblo volteaba hacia atrás, hacia las rutinas, hacia las ceremonias, y entonces llevaban sus vacas, llevaban sus ovejas para ser sacrificados. Es decir, estas personas creían que haciendo esto, Dios habría de escucharlos, habrían de tener a Dios contento, ¿sí? Como si se tratara de un intercambio, ¿no? Tú me bendices y yo te doy mis vacas y mis ovejas. Hoy en día vendría siendo, bueno, yo te alabo, aquí sí se predica sana doctrina, aquí sí hacemos esto de manera correcta, o eso dicen creer, pero a cambio danos tu bendición, Señor. O sea, que haya un intercambio. Cuando hay pecado en medio del pueblo de Dios, no hay que engañarnos, hermanos. Cuando ya hay pecado en medio del pueblo de Dios, cuando en una congregación quien gobierna no es la santidad, sino quien gobierna es las malas decisiones y el pecado, estás enfrentando o estás en una congregación en apostasía, donde hay apostasía, se están apartando de los principios bíblicos. ¿Qué más dice la Escritura? Y no la hallarán porque se apartó de ellos. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Va a haber consecuencias. ¿Sabes en dónde se notan las consecuencias? En los hijos. En los hijos. Los hijos conocen la vida de los padres. Los hijos miran cómo viven los padres. ¿Y sabes qué es lo que provoca? Que sus hijos se pierdan. Y hoy encontramos hijos que no quieren saber nada del Evangelio gracias a los padres, porque los padres decidieron prevaricar contra Dios y su mal ejemplo ya arrastró también a sus propias familias, ya arrastró también a sus hijos. Así que puedes ver a un pastor muy serio,
de corbata, muy formal, pasa al frente, da su enseñanza, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas de enseñanza, extensa, muy profunda, muy real. Ahí está el pastor y sus hijos. Están en las calles drogándose, están en las calles cometiendo pecados, están en las calles en drogas, están en las calles haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sabías tú, amado hermano y amigo que me escuchas, que el famoso cantante Elvis Presley de Estados Unidos, el rockero de los años 50, era un hijo de un pastor? ¿Sabías tú que el día de hoy hay actores y hay artistas de la farándula que eran hijos de pastores, hijos de familias cristianas? Y hoy en día están completamente perdidos, adorando a ídolos, sin querer saber nada del Evangelio. ¿No te parece peculiar eso? Es lo que estamos viendo. Es lo que dice aquí. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. De repente los hijos de los pastores, ¿no? Ya embarazaron a fulana de tal. Ya están allá metidos con quién sabe quién. Ya se hicieron tatuajes. Ya se hicieron cosas ahí en el cabello. Es decir, ofendiendo a Dios. Y esas son las consecuencias de prevaricar contra Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios. Su soberbia les desmentirá. O sea, su propio orgullo les expondrá como mentirosos. ¿Cómo es posible que este fulano hable de libertad y sus hijos sean esclavos de la maldad? ¿Dónde está la libertad? Entonces, aprendamos, hermanos. La escritura es muy clara, hay consecuencias de ir en contra de Dios, de no quererse convertir, hay consecuencias de no querer escuchar, hay consecuencias de endurecer el corazón, de decir, así estamos bien, así somos nosotros, aquí le hacemos así, aquí en esta congregación, esta es nuestra doctrina, etcétera, 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 y no escuchan y se cierran, hay consecuencias. Vuelven a caer en las mismas retóricas, en los mismos pecados, y sus hijos los siguen. Y lo peor, toda la congregación termina siendo arrastrada. No es una cuestión de juego, hermano. Es una cuestión de vida o muerte. Vamos a saltarnos un poco ahí y vamos hasta el versículo número 15 de ahí de Oseas 5, Oseas 5:15. ¿Qué es lo que hace Dios aparte de hacerse a un lado de este pueblo? Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que qué decisión toma Dios hacerse? Se retira del lugar. Hermano, Dios se retira de las iglesias. No hay iglesias que puedan decir, esta es la única y de aquí hasta el final. No, Dios se retira de las iglesias, se retira de congregaciones completas, se retira de movimientos, de tal manera que hoy en día hay movimientos que nada más tienen el puro cascarón. Que tú lees lo que creen, su profesión de fe, su confesión de fe, y es muy correcta. Tú lees sus doctrinas y sus doctrinas son muy adecuadas. Pero vas a una congregación de estas personas y nada más es el puro cascarón. No hay vida en su interior. No hay vida interna. Hoy en día hay cientos de iglesias que lucen por fuera muy bonitas, que por fuera se muestran ostentosas. Hay iglesias que tienen gente, que llenan sus asientos, que tienen un predicador bastante elocuente, pero es el puro cascarón. Las personas que están ahí ya están apartadas, ya no viven realmente a Cristo. Que no te acontezca esto. No digas en tu corazón, amado hermano, hermana, no digas en tu corazón, a mí no me va a pasar. Porque las ciudades y las tribus de Israel siguieron el mal ejemplo de Benjamín. Continúa diciendo Oseas, venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos
y proseguiremos en conocer a Jehová. Con él, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros con la lluvia tardía y temprana de la tierra. O sea, aquí vemos a un pueblo que dice, bueno, pues vamos a ponernos a buscar porque las cosas no están bien. Hay iglesias que hoy en día están ayunando y cuyas personas también están ayunando porque las cosas no están bien dentro y lo saben. Y entonces podemos reflejar aquí esto. Aquí se ve esta actitud. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a volvernos a Cristo. Vamos a regresar a las cosas, a las sendas antiguas. Y sucede algo. Y veamos lo que Dios opina al respecto. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Qué fuertes palabras, hermano. Esta idea de regresar que se da en una iglesia donde ya el pecado ha gobernado, donde ya los líderes se han corrompido, donde ya no hay un orden, donde no hay paz, donde no hay santidad. Cuando ya vemos este ambiente, hermano, las personas dicen, pues vamos a volvernos a Dios. Pero Dios mira las cosas. Y Él dice aquí, le dice a Efraín y a Judá, les dice, tu piedad, esa actitud aparente que quieres mostrar, es como el rocío de la mañana. Se desvanece. Se desvanece, se acabó. Es nada más un momento. Y ahí tienes, de verdad, personas en cadenas de oración y en cadenas de ayuno y en cadenas de esto y vamos a buscar un avivamiento y Señor ven y ayúdanos y cientos y cientos de personas tratando de buscar hacer esto que dice aquí, volvámonos a Jehová, que vuelva a encender el fuego, volvámonos a nuestro primer amor, etcétera. Y Dios los mira y dice, tu piedad es vana, no es verdadera, no es de corazón. Continúa diciendo la Escritura, por esta causa los corté por medio de los profetas, con palabras de mi boca los maté, y los juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudades de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Qué estamos viendo? Que Dios no les creyó. Dios no creyó en su aparente arrepentimiento. Y hoy en día hay muchas personas que dicen haberse arrepentido. Y no es verdad. No se arrepintieron de corazón. No se arrepintieron de corazón y Dios lo sabe. El hecho de que personas digan, no, hay que buscar a Dios. Pues sí, hay que buscar a Dios. Pero hay que humillarse delante de Dios hasta que Él venga y nos haga justicia. Pero amados, hoy en día las personas quieren llorar un poco, ayunar un poco, orar un poco, algunos días, alabar un rato a Dios, grandes cantos, hermosas voces ahí en el escenario, y siguen exactamente igual. Amada hermana, amado hermano, que estás viendo este video, no sigamos este mal ejemplo. Tomemos decisiones en serio. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios no está jugando con nosotros. Quiere llevarnos de verdad al cielo. De verdad quiere llevarnos al cielo. Y tú estás creyendo que con lo que haces ya lo lograste. No. Hay que humillarse delante de Dios. De verdad hay que reconocer nuestra maldad. No creer que porque ya reconocimos algo,
ya estamos bien. También aquí habían reconocido, venid, volvámonos a Jehová, Él hirió, Él sanará. Y entonces son cosas que son ciertas. Dios va a sanar a las personas que quieran ser sanadas. Pero esta gente no estaba sanando, no estaba queriéndose realmente arrepentir. No se querían convertir, querían continuar como iban sin las consecuencias. Es decir, continuaran en pecado, pero no querían las consecuencias. Este es un falso arrepentimiento, hermanos. ¿Un falso arrepentimiento en qué consiste? Tristeza, dolor por causa de ofender a Dios, por causa de lo que estoy viviendo, de las cosas que estoy viviendo el día de hoy, pero sin cambios. Ese es un falso arrepentimiento. Si en una congregación o en una iglesia, hermano o hermana, hay pecado, hay malas decisiones, hay pecado en los líderes no ayudan a las ovejas, hay separación, las ovejas se disparcen, se esparcen, no les dan alimento, etcétera. Hermanos, esta congregación está destinada a desaparecer delante de la presencia de Dios. Ojo, delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas creen que siguen en la presencia de Dios y viven completamente engañadas. Creen estar en la presencia de Dios y no lo están. El falso arrepentimiento es este que vemos. Ven, vamos a llorar, vamos a orar a Dios, necesitamos de Dios. Pero no dejan de hacer lo que saben que está mal. Aquí las cosas se hacen de esta manera, hermano. Aquí se trabaja así. Te dicen. Y su trabajo no da resultados. Y no hay frutos. Y aún así continúan queriéndolo mantener. Qué grave engaño. Y lo peor es que todos los que van llegando se contaminan. Se hacen iguales. Hermano, un falso arrepentimiento es aquel que sí reconoce a Dios, sí reconoce que está mal, sí reconoce que necesita de Dios, sí se pone a buscar a Dios, pero no deja su pecado. No deja de tener ese carácter agresivo, esa mujer que está todo el tiempo enojada y llena de amargura. No hay esos cambios. En el que realmente está arrepentido, ¿sabes qué es lo primero que pasa? Cambia. No mantiene esa misma ruta, la modifica, no continúa haciendo lo mismo de lo que se supone que se está arrepintiendo. Yo he visto iglesias, hermano, que se han fracturado, que se han roto, han salido las ovejas dispersadas por todos lados, por la soberbia. Porque su soberbia los desmiente y no se dan cuenta. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Escritura. Y Él será quien nos exalte, no nosotros. No nuestra buena capacidad, no nuestra congregación, no. Dios será quien engrandezca al que se humilla. Porque el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y reflexionemos. Oh Jehová, mira el que se dice tu pueblo. Mira, porque quiere dormir. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo y no camina en tu verdad.
tiempo de reconocer dónde estamos parados, hermanos. Es tiempo de darnos cuenta si somos cristianos o no. Si estamos siguiendo la inercia de la mayoría, si vamos por el camino ancho y espacioso. Es tiempo de volverse al Dios vivo, pero no a la manera que el pueblo de Israel nos describe Oseas que lo hizo, no, sino realmente despojándonos de toda justicia y volviendo a empezar. Si en una congregación de verdad hubiera arrepentimiento, todo lo tendrían por basura, todo, en absoluto. Pero cuando no hay cambios, cuando siguen los mismos moldes, el mismo odre, no hay arrepentimiento. No nos engañemos, las cosas no van a ir para bien. Es tiempo de pararse por la verdad, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Mi palabra, Jesús. Oseas capítulo 5 y capítulo 6 nos narran a un pueblo que quiso aparentar arrepentirse, que quiso aparentar que iba a cambiar, pero a Dios no lo engañamos, amado. Dios nos conoce perfectamente y lo que quiere de ti es salvarte de tu propia maldad, de tu propio pecado. Es tiempo de volver a Jehová. Es tiempo de renunciar a tus maldades. Es tiempo de que dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer lo bueno. Él está deseando ayudarte, pero no a través de tus palabras solamente, de tus hechos, amado. Si una congregación no se arrepiente y tú sí, abandónala, apártate de ahí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si la congregación se arrepiente, bendito y alabado sea Dios. Pero habrá frutos dignos de arrepentimiento, y los frutos dignos de arrepentimiento en una congregación es que se reinician las cosas. Vuelven a empezar, de cero, todo por basura, nada de lo que sirvió funcionó. Vamos a Cristo y que Él nos enseñe justicia. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en esta tarde.
porque tu palabra es muy clara, Señor. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría y la gracia para tomar decisiones, porque no podemos seguir siguiendo el ejemplo de Efraín y de Judá. En el nombre de Jesús. Amén.